Bonito día, en este hermoso día estamos en una emisión más de Voces Disidentes y el día de hoy tenemos un tema que es la violencia de género y la música, y tenemos un invitado de lujo que es el maestro Gabriel Sosa Plata. Y bueno, y en primer lugar, pues darles la bienvenida a todos nuestros radioescuchas, hombres, mujeres, colectivos en general. Al frente de estos micrófonos, su servidora Araceli Ramírez Meda, y los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de los teléfonos 317-38-250-31 y 317-38-265-32. Al WhatsApp 317-121-2325, por Facebook Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Nos pueden escuchar vía internet udgtv.com, /radio UDG, /Autlán. Y también de manera muy especial saludamos a quienes nos escuchan en diferido los jueves al mediodía por el 94.3 FM Radio UDG en Ciudad Guzmán. Y bueno, este programa no sería posible sin el apoyo de todo el recurso humano tan valioso que tenemos aquí en la estación, y que hacen posible la emisión del programa. En la subdirección regional, Elia Macías; en la producción, Silvestre Canil; en la operación técnica y transmisión en Facebook Live, Aldair Arechiga. Y bueno, sin más, pasamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, el maestro Gabriel Sosa Plata. Hola, Gabriel, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, doctora Araceli Ramírez, qué gusto estar en esta producción Voces Disidentes en Radio UDG Autlán, y con un tema que en efecto es maravilloso. Creo que a todas y a todos nos gusta la música, pero pues también creo que debemos ser selectivos. Así es, Gabriel. Bueno, ¿quién es Gabriel Sosa Plata? Me permito hacer como una síntesis de su semblanza. Es profesor e investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Es defensor de las audiencias del Canal 44 y de Radio Universidad de Guadalajara, que ahorita pues te vamos a pedir que nos hables un poquito acerca de ese trabajo tan interesante que llevas a cabo, porque precisamente la defensa de los derechos humanos en todas sus manifestaciones pues está presente, ¿no? Es licenciado y maestro en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, titulado en ambos grados con mención honorífica, y bueno, es ganador de 2 premios nacionales de investigación. En 1995 obtuvo el primer lugar por el Concurso Nacional de Trabajos Recepcionales en Comunicación, organizado por el CONEIC. En 2004 obtuvo el segundo lugar del mismo concurso en la categoría de maestría. Y bueno, es autor de libros, ha participado con ensayos de investigación académica, ha impartido cursos especializados en el área, conferencias sobre legislación, comunicación y nuevas tecnologías, columnista de Radio Digital. Sin embargo, es integrante del Consejo Consultivo de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, socio de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, donde tuvo el cargo de secretario e integrante del Consejo Directivo de Observatel y del Consejo Consultivo de Artículo 19, fue mediador del Instituto Mexicano de la Radio, seleccionado por primera vez mediante un proceso democrático a partir de una votación del Consejo, y bueno, fue subdirector de Información de Radio Educación y miembro del Consejo de Programación de Radio Ciudadana del Instituto Mexicano de la Radio, y asesor, y actualmente pues queremos que nos hables un poquito acerca del cargo que desempeñas en la Universidad de Guadalajara. Por supuesto. Pues muchas gracias por esta amplia presentación, doctora Araceli Ramírez. Pues bueno, decirle a las audiencias de Radio UDG Autlán que todas y todas las audiencias tenemos derechos, y que es una obligación
de todas las estaciones de radio y de televisión de nuestro país contar con una defensoría de las audiencias que tutele estos derechos. ¿Qué derechos tenemos? Pues, por ejemplo, a que no haya contenidos discriminatorios, como ahora que pasó esto del spot, por ejemplo, del gobierno de Estados Unidos, era un contenido discriminatorio, entonces Claro. eso vulnera los derechos de las audiencias. ¿Qué otros derechos tenemos? A que haya un respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes, a que, por ejemplo, cuando se transmiten los anuncios o spots de gobierno, institucionales o publicitarios, en el caso de las estaciones que sí pueden transmitir este tipo de contenidos, de que no se les suba, como suele ocurrir, de que se informe a las audiencias de los cambios de programación, de que los noticiarios sean plurales, de que se fomente la inclusión, de que no haya sexismo o cosificación de las mujeres, de que exista un lenguaje incluyente, en fin, todos esos son derechos de las audiencias que están garantizados en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y en el caso de nuestro sistema Canal 44 Radio UDG, esta es una función que yo desempeño de que recibo las quejas, las propuestas, los comentarios, etcétera, etcétera, de las audiencias y les damos pues una gestión, un trámite para que obtengan una respuesta satisfactoria. Si no hay una respuesta satisfactoria, como ya ha ocurrido en varios hechos que se han presentado aquí en nuestra institución, hacemos una recomendación pública para que se repare ese derecho que haya sido vulnerado. Entonces, pues, para eso estamos, para servir a las audiencias de Radio UDG y de Canal 44. Bien, muy extensa la explicación, nos queda claro, porque muchas veces hay un desconocimiento precisamente de esos derechos. Entonces, el saber que contamos con una persona, con todo un equipo que puede escucharnos, que puede orientarnos, que puede atendernos, cuando consideramos que parte de los contenidos que se reproducen a través de los medios de comunicación, como en este caso a través de las estaciones de la misma universidad, pues genera tranquilidad, satisfacción, orientación y bueno, felicidades, ¿no? Por el cargo, me imagino que es algo, pues, satisfactorio, pero también pues arduo, ¿no? Porque me imagino que tienes mucho trabajo en relación a eso, sobre todo pues en atención a la diversidad. Pues me gustaría tenerlo. ¿En qué sentido? De que me gustaría que hubiera una mayor participación de las audiencias. No tenemos tanta participación como uno quisiera. Tenemos las vías de comunicación que son fundamentalmente a través de entra uno a lo que es la página institucional del sistema, que es udgtv.com, y ahí hay una pestañita que se refiere a la defensoría de las audiencias. Y ahí le da uno clic y aparece un formulario para presentar estas quejas, estos comentarios, en fin, es una de las vías. También la recibimos vía X, antes Twitter, en donde, pues bueno, se llama Defensoría UDGTV, y ahí pues también nos hacen llegar en ocasiones los comentarios, pero no son tantos. Lo que hacemos también es divulgar estos derechos a través de un comentario que hacemos cada 14 días en Canal 44, en el noticiario Señal Informativo, todas las mañanas, y también junto con la Defensoría de los Derechos Universitarios hacemos un podcast que produce Radio UDG que se llama Tus Derechos Universitarios, donde hablamos de los derechos en general que tenemos las y los universitarios en la universidad, pero también lo focalizamos a los derechos que tenemos como audiencias de ambos sistemas. Por supuesto que también recibimos quejas sobre contenidos que se producen para las redes sociodigitales, en este caso desde el propio sistema de radio y televisión, y les damos cauce, además de que a veces damos charlas, organizamos conversatorios, en fin, pero aquí la invitación es a que participen y que, por ejemplo, si escuchan algo en Radio UDG Autlán, pero también en otra radio de nuestra red,
universitaria, o ven algo en Canal 44, en señal informativa, que les parece que vulnera sus derechos, pues para eso estamos, justo para recibir este tipo de quejas y comentarios. Y en algún momento, por cierto, si quieres luego platicamos de esto, doctora, en algún momento recibimos una queja sobre una programación musical, que es el tema que nos aboca en esta ocasión. Ah, claro, por supuesto, para eso está este espacio, ¿verdad? Y bueno, llegó el momento de hacer nuestro primer corte y de irnos a un sondeo que se hizo en relación a la temática. En un momentito regresamos. Polifonía de perspectivas. Escuchamos información académica. ¿Crees que las letras de algunas canciones influyen en la normalización de la violencia? Desde mi opinión, siento que sí, ya que mucha gente, o sea, la música es algo que está muy de moda y hay tanto adultos, jóvenes, adolescentes, incluso niños escuchando canciones que al menos yo no tomo en cuenta que sea como para todo tipo de audiencia. Entonces sí, siento que puede llegar a influir en su comportamiento. No creo, porque pues, más que nada se cuenta lo que pues, sucede en el país. Más que nada cuentan la realidad de lo que está sucediendo y pues ya si influye en algo ya es por decisión más que nada de los padres en que los niños no deberían de estar escuchando ese tipo de canciones cuando no es su edad, porque no tienen el razonamiento suficiente para distinguir lo bueno de lo malo. Pienso que tal vez sí, ya que mucha gente escucha de todo tipo de música y a veces siento yo que puede llegar a influir en el comportamiento de las personas. Yo creo que no influye, pero pues igualmente de cierta manera algunas personas sí pueden llegar a ser influenciadas por ellas, pero mayormente yo digo que no. ¿Deberían los músicos evitar letras que promuevan violencia o discriminación de género? Pues no, porque al fin y al cabo pues expresan lo que ellos sienten y piensan. Al cabo siempre en la música ha habido ese tipo de letras y no creo que sea necesario. Pues sí sería bueno evitarlas, pero tampoco se me hace alguna causa para que esto la promueva, pero pues eso ya es cuestión de la sociedad. Regenerando ideas, cuestionar los mandatos de género impuestos, cuestionamientos que nos
Bien, estamos aquí de regreso de nueva cuenta en el programa Voces Disidentes con el tema violencia de género en la música, con el invitado de lujo que tenemos, que es el maestro Gabriel Sosa Plata. Y bueno, podríamos decir que tradicionalmente la música popular es una ventana que muestra la cultura y manifestaciones de la realidad histórica. Los estilos musicales narran vivencias y experiencias que conectan con la realidad, como ahorita lo comentábamos, ¿no? Los discursos vertidos en la letra de canciones cada vez son más evidentes de las formas de convivencia y violencia que se vive en la sociedad y particularmente en grupos de personas determinadas. La música, entonces, como un agente de socialización, influye de manera importante en la transmisión de creencias, de valores y comportamientos sociales, incluso en la formación de identidades. Cuando la música es utilizada de manera positiva, pues esto puede propiciar criterios y estilos de vida adecuados. Crecimos y nos desarrollamos unidos a la letra de canciones que forman parte de cada una de las etapas de nuestra existencia. Y bueno, regresando pues a la temática que nos está ocupando, ¿cuál consideras tú que es el impacto social de la música con contenido violencia o sexista? Y concretamente una pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de mensajes sobre género y violencia predominan en ciertos géneros musicales? Ya lo hablábamos, Gabriel, ahorita entre el espacio, ¿no? Pero luego, además, bueno, ¿cómo impactan estos mensajes en la percepción social de las relaciones entre hombres y mujeres y especialmente en jóvenes? Ay, doctora, pues qué gran pregunta, porque también ese es un tema muy profundo de investigación, sí. Sobre todo de las repercusiones, los impactos que tienen los contenidos en una sociedad determinada. Por supuesto, no estamos hablando de una aguja hipodérmica en el sentido de que los mensajes pues logran una influencia, logran una manipulación inmediata, sino que en este caso las audiencias lo recibimos con base en experiencias previas, con base en nuestra cultura, en nuestra formación académica, en nuestro desenvolvimiento social, el que tenemos en familia, el que tenemos en la escuela, en la comunidad, en lo que consumimos también con respecto de otros contenidos de los medios de comunicación. Es decir, no hay una explicación única, pero lo que sí queda claro es de que este tipo de contenidos, por ejemplo, si estamos hablando de canciones que normalizan la violencia, que normalizan la cosificación, la sexualización de las mujeres, pues entonces esto, sobre todo en etapas tempranas de la vida, se va, pues, eso, normalizando. Se ve como que fuera algo que es inherente a la cultura, pero que en definitiva es inaceptable, y eso es algo que debemos erradicar de nuestra sociedad. Yo he visto ahora, a partir de este debate, por ejemplo, que sobre todo se impulsó en diferentes momentos en el sexenio del presidente López Obrador y ahora con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, de que pues hay que cuestionar los contenidos de las canciones y de que hay que impulsar también una narrativa distinta. Me parece que está muy bien, porque esto como sociedad va permeando y va generando también ya en distintos ámbitos, ya sea de, por ejemplo, de las comunidades rurales, de las grandes ciudades, en los ámbitos universitarios. Ahora lo estamos haciendo en un maravilloso medio de comunicación, de la radio. Nos preguntemos, escuchemos y veamos este tipo de contenidos con una visión crítica, con una escucha crítica, y eso es un gran avance como sociedad, más allá de las prohibiciones que también pues entendemos que se han impulsado en diferentes municipios e incluso estados de nuestro país, que son ya una medida extrema. Pero ya de entrada, que tomemos conciencia y que también los medios contribuyamos a eso,
es un gran avance, pero en efecto sí coincido de que no es algo que debamos normalizar y que finalmente sí lo debemos platicar, sobre todo con niñas, niños y adolescentes, esos temas, con el fin de generar esa conciencia crítica sobre este tipo de contenidos. En ese sentido, esta violencia que se puede generar, porque aquí vemos que la música puede influir de manera positiva o puede influir hacia ciertas manifestaciones violentas. En este caso, y atendiendo esta parte de género, ¿cuál de los géneros consideras tú que es en el cual se ejerce mayor violencia, en los hombres o en las mujeres, atendiendo como a la música regional mexicana? No, pues bueno, siempre, polémico. Por lo general la violencia es hacia las mujeres, de los hombres hacia las mujeres en este tipo de canciones, ¿no? Si estamos hablando de canciones y de videos, pero no es algo, por supuesto, reciente. Estos análisis del impacto que tienen ciertos contenidos en las audiencias se vienen haciendo desde hace muchos años. Y por ejemplo, yo recuerdo cuando estudiaba la carrera de comunicación en la UNAM, que hacíamos estudios, por ejemplo, análisis de contenido de las letras de José Alfredo Jiménez. Efectivamente. Y encontrábamos un enorme machismo, por ejemplo, en muchas de sus canciones. Sí. Pero no solamente en esas. En general, en la canción ranchera también hay muchas expresiones de ese tipo. En los boleros también existen. Ya si nos vamos, por ejemplo, a géneros un tanto mucho más recientes, por ejemplo, de esta música romántica de los años 70, que es la balada moderna en español. José José tiene algunas que también hoy día, si la escuchamos con oído crítico, podemos decir que serían inaceptables, ¿no? Y así podríamos hacer una revisión no solo de la música popular mexicana, sino también de la latinoamericana, incluso la estadounidense, la europea, y vamos a encontrar una constante. Lo que pasa es que antes como que eso en efecto lo veíamos como algo normal, ¿no? Pues es parte de la formación cultural que por décadas tuvimos y que no nos cuestionábamos como ahora sí nos cuestionamos, afortunadamente. Pero vaya que hay una carga misógina, discriminatoria, incluso muy fuerte. Crecimos con las canciones. La letra de las canciones no la sabemos, se la saben nuestros hijos porque fueron parte del desarrollo familiar, de la convivencia. Pero bueno, las canciones o la música, podríamos decir que se le canta a diferentes espacios, en diferentes tiempos, a diferentes eventos. Encontramos música que ensalza el amor, que alaba las bondades del amor y que entonces es música, podemos decir, romántica, pero también encontramos música encaminada al desamor, como serían las canciones de despecho y que podríamos decir, bueno, es que las canciones o el género musical que lleva la corriente de despecho es la que genera violencia, pero no, también ciertas, vamos a decir que cierta música, aunque sea en el sentido de te amo tanto que te quiero solo para mí, por decirlo así, hay mensajes en ese sentido, pues implican también esa parte de violentar al otro o a la otra, ¿verdad? Sí, generalmente las canciones suelen tener una connotación de amor y desamor, como bien lo relatas, doctora. Sí. En efecto, así es, así ocurre. Claro, también se canta a la patria,
Sí. También se canta a la madre, se canta a los hijos, se canta a la naturaleza, pero sí hay una carga, digamos, sentimental, emotiva, muy importante, sobre todo de las relaciones de pareja. Y no, claro, por supuesto que no toda la música es misógina, ni tiene esa connotación violenta. No, hay mucho bolero romántico realmente que es bastante respetuoso, digamos, hasta de la equidad de género en ciertos momentos, pero sí, o sea, si hacemos esa revisión histórica, si hay, incluso hasta en el rock and roll, por ejemplo, encontramos algunas canciones muy fuertes en este terreno. Por ejemplo, hay una que se escuchaba mucho en los años 70, que era la de Popotitos, ¿no? Que finalmente, si uno escucha la letra de Popotitos, ¿esa agresión? Es muy violenta hacia este personaje, pues, que al que se refiere en esta canción. Y o la aquí de, podemos perdón, ver en el rock and roll también algunas canciones alusivas, pues, a esta, pues sonaba quizás chistoso, no era parte de la convivencia, pero no analizábamos el fondo como, reitero, ahora sí lo hacemos. Solo bailábamos, ¿verdad? Por ejemplo, pero sí, o sea, crecimos con esa música, doctora. Digo, yo nací en 1966. A mí me tocó, pues, sobre todo escuchar las estaciones de radio aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, Radio 590, Radio Variedades, la Radio 1000, Radio Centro, y lo que sonaba en los años 70, que es lo que a mí me correspondió, digamos, entre esa etapa entre niño y adolescente, pues era José José, por ejemplo, era pues, ¿quién más de esa época? Bueno, ya estaba evidentemente Juan Gabriel, ¿no? Rafael, Lupita D'Alessio, en fin, era la música romántica que sí tenía esa carga, pero también estaba el rock and roll y la música disco. Al menos la música disco simplemente se bailaba, ¿no? Y a veces no la entendíamos, pero era muy probable que también quizás ahí hubiese violencia simbólica. Sí, muy bien, pues muy interesante la charla. Ya llegamos al espacio de un segundo corte y en un momentito regresamos. Bien, ya estamos de regreso con este interesante tema, música y violencia de género. Y precisamente tenemos por aquí un mensaje que nos llega y que queda muy ad hoc
con la cuestión que vamos a abordar a continuación, que sería la responsabilidad de los medios de comunicación frente a la violencia de género. Y bueno, me permito leerla, es de nuestra subdirectora de radio, Elia Macías, y nos dice, bueno, saludos para la conductora del programa y a su invitadazo de superlujo, Gabriel Sosa Plata, que vuelva pronto a Autlán. Ya lo hemos tenido por acá en Radio Universidad de Guadalajara 102.3 y siempre es muy grato escucharlo, además de que lo expresa muy bien. Aquí una pregunta para el invitado, precisamente en relación a esta temática, ¿no? ¿Cómo pueden las audiencias identificar cuando una canción transmite un mensaje de violencia hacia las mujeres? Si el contenido es metafórico o está disfrazado de humor o romanticismo. ¿Y qué herramientas ofrecen los medios para fomentar una escucha crítica? Te escuchamos, Gabriel. Pues un gran saludo a nuestra querida directora Elia Macías, también una gran líder de la comunicación, además, por supuesto, de ti, doctora Araceli Ramírez. Pues en ocasiones es difícil, ¿no? Justo porque no siempre todos tenemos esa percepción, simplemente nos atrae la melodía y a veces no sabemos lo que cantamos hasta que ya tomamos conciencia. Y esto es un ejercicio que yo he hecho incluso con mis alumnas y alumnos en la UAM, que ya son universitarios, y hasta que no toman conciencia de lo que están cantando, no les cae el 20, pues. Esto es, nos gusta la melodía es realmente pegajosa, es atractiva, pero no tomamos, sí, el detalle de lo que se está diciendo. Y yo creo que la labor que realiza Radio UDG, por ejemplo, con este tipo de programas, debería ser ya como una norma. Los programas de radio, o más bien las estaciones de radio, los canales de televisión, las redes sociales, deberíamos asumir un papel mucho más activo para hacer producciones de escucha crítica de las canciones, en general de los contenidos, pero sobre todo de la música. Sí tenemos muchos programas musicales, pero no tenemos esta pedagogía. Yo sé que suena incluso hasta un poco petulante el concepto, pero no es así, porque finalmente todos llegamos a ser parte de esta pedagogía, en el sentido de que podemos aprender en conjunto, quienes están ahora como audiencias, quienes tenemos el privilegio de estar frente a un micrófono para debatir sobre las canciones, sobre los géneros, y hablemos, sí, de estos artistas que ahora están teniendo miles o millones de reproducciones en plataformas como Spotify, y que luego escuchamos, por ejemplo, cantar entre niñas y niños, cuando no son, en teoría, canciones que sean adecuadas para su edad. Pero si los medios hacemos esta pedagogía, esta alfabetización mediática, creo que podríamos tener un gran avance, y desafortunadamente no tenemos tantos programas en este terreno. Por ejemplo, uno escuchaba, yo te platicaba, doctora Araceli, ¿sí?, de canciones como José Alfredo, y hay algunas que son, como te decía, muy violentas, ¿no? Por ejemplo, hay una que dice: te vas porque yo quiero que te vayas. Justamente a la hora que pensando yo quiera en te esa. detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta porque quieras o no. Yo soy tu dueño, ¿no? Por Sí. ejemplo. O esta que, por ejemplo, cantaba, pues este grupo Ceniza, los chiches del vallenato, así se llama. Oye, mujer, no es que yo diga que eres sin valor, tú eres la misma y tal vez mejor, pero es que yo ya no quiero, sinceramente no puedo. El primero fue primero y de segundo no quiero, prefiero ser sincero, el primero fui primero, ya de segundo no quiero, es que no quiero. En fin, es una enorme violencia, ¿no?, hacia las mujeres, y no se diga de Alejandro Fernández con algunas canciones, por ejemplo esta de Cascos Ligeros: quise tratarte como gente y no te gusta. ¿Quieres vivir como potranca desbocada? Puedes largarte,
la verdad ya no me asusta, yeguas brutas, las encuentro por manada, y en fin, o sea, caray, y así podemos ir a muchas de Bad Bunny y a varios de los artistas que actualmente están en el estrellato del mundo musical. Sí, y bueno, aquí vemos una clara manifestación de violencia verbal y de violencia simbólica. Y muchas veces a este tipo de violencia, refiriéndome a la simbólica, pareciera que se le da un poquito de menos peso, pero sabemos que, bueno, está presente y que los mensajes que se generan a través de las canciones, pues son modelos a seguir, son cuestiones de comportamientos, ¿verdad? Entonces, esta violencia simbólica, pues se refiere a todos esos discursos, mensajes que transmiten y reproducen estereotipos de género, como tú bien lo afirmas, ¿no? Actitudes que a la larga pueden justificar la desigualdad de género y que muchas veces al reproducirse en los medios de comunicación se van normalizando, como también ya lo mencionábamos casi al inicio. Entonces, los medios de comunicación tienen el poder de reforzar, de perpetuar y promover estereotipos y patrones de comportamientos que pueden llegar a generar esa violencia. Entonces, ¿qué es lo que falta? ¿Qué falta reforzar? ¿Más educación, más sensibilización? ¿Qué opinas con respecto a esto, con esta responsabilidad hacia la radio, tal vez, no a los medios de comunicación en general? Podemos decir que la radio y la televisión son los medios que llegan a más población. Sí, es una labor, es una autorregulación que nos corresponde a quienes hacemos radio, televisión, pero también ya es una responsabilidad de las plataformas digitales. Hoy día, una de las que, por ejemplo, acapara el mercado de reproducciones, en este caso de canciones en línea, es Spotify, sí, aquí en México. Sí. Estamos hablando de que ellos, por ejemplo, aquí en México, esta empresa tiene alrededor de más o menos del 70% del mercado, y muchas de sus listas de reproducción se refieren a algunos de estos cantantes, artistas, que son los que son actualmente algunos de los más cuestionados por estas canciones de violencia, de misoginia hacia las mujeres. Entonces, a ver, ¿autorregulación en qué sentido? Pues bueno, yo creo que sí. Por ejemplo, hay una diferencia entre la programación que se hace en una radio pública que tiene principios, en una radio universitaria como nuestra querida radio UDG. Sí. Por supuesto que también hay emisoras comerciales que asumen su papel en este terreno, pero hay otras que simplemente lo ven por el lucro. Hay que decirle también a las audiencias que muchas de estas canciones que son misóginas, que tienen mucha violencia, tienen mucho éxito, no a veces porque sean muy buenas las letras o porque sean tan pegajosas las canciones. No, hay un fenómeno que ocurre, que es la reproducción en muchas ocasiones de esas canciones, y entonces, pues como tienen una transmisión en muchas estaciones, sobre todo comerciales, pues allí están presentes, y a las audiencias se les van pegando, ¿no?, las tonaditas, las frases y demás. Pero mucho de esto no responde a que la audiencia esté solicitando esa canción, sino que existe un fenómeno que se llama la payola, que es como el embute que existe en el periodismo o el chayo, ¿no?, que se da para que, en este caso, hablen bien sobre determinado político o partido político o gobernante. Pero en el caso de la música implica una obligación de transmitir muchas veces una canción. Y entonces ahí está una inconsciencia, pues, porque no hay ética, y hay una reproducción, una normalización de los contenidos de esas canciones. Entonces, quienes estamos en los medios debemos trabajar mucho más en los mecanismos de autorregulación. Aquí, por ejemplo, en Radio UDG
hay que decirlo que en algún momento tuvimos una reunión, porque aquí hay mucha transparencia en eso, de que hubo un cuestionamiento sobre algunas canciones que se transmitieron en Radio UDG Guadalajara. Y pues nos convocó el director general para que habláramos sobre este tema, para que establezcamos una especie de principios o lineamientos sobre los compromisos que tenemos con las audiencias en relación también con los géneros musicales, y más que los géneros, algunos tipos de canciones que pudieran tener este tipo de contenidos de violencia o normalización pues de la violencia hacia las mujeres. Entonces es un ejercicio autocrítico que también lleva a los programadores a reflexionar sobre si es pertinente o no incluir ciertas canciones, sobre todo pues por la calidad, por el nivel, por los principios de la universidad y decíamos del tipo pues de audiencia que tenemos, ¿no? Sí, y entonces aquí estaremos que en esos ejemplos que nos das, pues que se debe buscar por encima la ética antes que propiciar la búsqueda de audiencias masivas, ¿verdad? Bien, vamos a irnos a un último corte porque ya casi estamos por concluir nuestro programa. El tiempo se pasa demasiado rápido. Un momentito y regresamos. Bien, estamos de regreso en nuestro último corte, ya casi cerrando nuestro programa, y me gustaría, Gabriel, que nos hablaras un poquito acerca, sobre todo tu opinión en relación a qué acciones podemos realizar para atender esas preocupaciones relacionadas con la música que genera violencia de género en nuestras juventudes y sobre todo en nuestras estaciones de radio.
Con mucho gusto, doctora Araceli Ramírez. Pues miren, ahí les dan algunos, ¿cómo podríamos decir? Algunos tips. Pues número 1, escuchar no es repetir. Esto es que consumir una canción no implica aprobar su mensaje. Hay que preguntarse qué dice, cómo lo dice y por qué lo dice. Un segundo punto es identificar la violencia normalizada. Debemos detectar expresiones que romantizan el abuso, justifican el control o refuerzan los estereotipos de género. Un tercer elemento es cuestionarnos el ritmo que oculta la agresión. Esto es, la música pegajosa puede disfrazar letras misóginas, de hecho lo platicábamos hace un momento, o violentas, pero no todo lo que suena bien está bien. Cuarto, debemos hacer pausa reflexiva. Hay que escuchar una canción, hay que detenernos y analizarlo. ¿Qué sentiríamos si esa canción hablara de nosotros, de nuestra mamá, de nuestra hija, de alguien cercano? Un quinto elemento, pues no todo es solo entretenimiento. Esta cultura que ahora tenemos con estos géneros musicales, algunas muy bien construidas, son maravillosas, pero hay otras que no. Entonces, esta cultura musical, sobre todo la reciente, moldea actitudes. Entonces, pues justificar que es diversión, pues no también, porque eso puede perpetuar la desigualdad. Luego, un sexto tip que podríamos hacer es conocer el contexto y el poder que está detrás de estas canciones. O sea, ¿quién las produce? ¿Dónde están estas firmas, por ejemplo, discográficas? ¿A quién les beneficia este tipo de canciones? ¿Y por qué se populariza este tipo de mensajes? Luego, un séptimo es que es importante que compartamos alternativas. Existen también muchos otros artistas que hacen música poderosa, crítica, divertida, pero que no son violentos en sus contenidos. Pues hay que difundirlos, hay que apoyarlos. Incluso ahora desde el gobierno se está organizando un concurso que busca fomentar los principios, los valores. Otro tema que sería el 8 es importante que hablemos sobre el tema, que lo platiquemos en pareja, que lo platiquemos con las amigas, los amigos, los familiares, que abramos este debate incluso en los salones, en las aulas. Nuestra universidad es muy potente en este sentido, porque sin duda la reflexión colectiva puede ampliar nuestra mirada. Y un noveno es de que hagamos valer nuestros valores como audiencia. Tenemos derecho a exigir contenidos respetuosos de la dignidad humana, de los derechos humanos. Entonces, si escuchamos algo en Radio UDG Autlán que no nos gusta, pues para eso estamos en la Defensoría de las Audiencias, para recibir este tipo de críticas. Y décimo, educar el oído es educar también la conciencia. La alfabetización mediática, de lo cual también hablábamos hace un momento, también pasa por la música. Y escuchar críticamente es un acto de resistencia. Y dado que ahora somos, pues digamos, revolucionarios en una constante disrupción, pues también seamos revolucionarios en lo que escuchemos y tomemos conciencia de todo ello. Pues estas serían algunas de mis recomendaciones. Pues muy interesantes, vamos a tomarlas como tareas, porque el cambio que se debe dar, y sobre todo una situación que tú comentas muy interesante, que es educarnos, educar en lo que escuchamos, estar atentos, ser sensibles a qué es lo que reproducimos al repetir las canciones, porque muchas veces nos dejamos ir por el ritmo, pero no apreciamos o no ponemos atención a lo que estamos cantando, y que muchas veces es lo que lleva ese mensaje de violencia
simbólica. Y bueno, también considerando pues que la música puede ser una herramienta poderosa para el cambio positivo, siempre y cuando se utilice de manera responsable y consciente. Y esa es la tarea que tenemos como gobierno, como sociedad, como institución educativa en el caso de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, ya casi estamos terminando en 5 minutos. ¿Qué mensaje le darías a nuestro auditorio? Pues aquí la invitación es a que asumamos nuestra parte, de que todas y todos podemos contribuir a también fomentar una superación, digamos, no lo digo en un sentido negativo, no, en un sentido positivo de fomentar una música que sí relate lo que acontece en nuestra sociedad, pero que sobre todo nos permita construir mejores seres humanos, sin dejar claro de lado pues estas partes que sí existen, todas y todos los tenemos, de amor y desamor, de decepciones de diversa índole, incluso con una posición revolucionaria, crítica sobre el sistema, en fin, pero me parece que sí podemos generar un entorno más positivo para sobre todo las audiencias infantiles. Creo que el foco debe estar en lo que estamos haciendo con las niñas y los niños. Y esto me queda muy claro porque así como seguramente a ti te ha tocado, doctora Araceli, ver lo que ocurre en el mundo de TikTok, pues allí están muchas niñas y niños. Desafortunadamente, digo desafortunadamente porque incluso no es una red social destinada para este sector de la población, sino que deben ya tener más de 16 años, si no mal recuerdo, dentro de sus normas. Pero a lo que voy es de que ahí, que eso es algo que consumen mucho, es donde se está normalizando todo esto y donde las niñas y los niños reciben estos contenidos sin un contexto, sin ese acompañamiento que es fundamental y que ha sido parte, digamos, estructural que hemos hablado a lo largo de este programa, de que construyamos en conjunto esta alfabetización mediática y de que todos hagamos lo que nos corresponde para que, pues sí, tengamos o construyamos una mejor sociedad. Bueno, pues muchas gracias por tus recomendaciones, por el mensaje hasta la audiencia y pues agradecer de verdad tu participación, tu buena disposición para este programa, y la invitación se queda abierta para programas futuros con temáticas que son parte de la realidad que estamos viviendo, porque esa es una de los principios generales de nuestro programa, ¿verdad? Contribuir un poquito hacia la educación de estas y las futuras generaciones. Y bueno, no me queda más que despedirnos, agradecerte esta disposición y pues agradecer también al equipo humano que lleva a cabo toda esta programación. En la subdirección regional Elia Macías, en la conducción Araceli Ramírez, en la producción Silvestre Canil, en operación técnica y transmisión en Facebook Live Aldair Arechiga. Un placer haber compartido contigo este espacio, Gabriel. Al contrario, un gran honor haber participado, qué grato esta entrevista, y un gran abrazo a las audiencias. Esperamos su participación, por supuesto, para que nos envíen sus quejas, sus críticas, sus comentarios, que siempre son más que bienvenidas. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.